Hola a todos, bienvenidos a este segundo episodio de Faith Project en nuestro podcast. Yo soy Juan Yo soy Felipe. y hoy estaremos hablando de cómo escuchar la voz de Dios. Y bueno, espero que el episodio anterior les haya encantado un montón. Los estaremos esperando en los comentarios. Y bueno, sin más preámbulo, creo que podemos empezar ya. Empecemos ya entonces. Listo. Entonces tenemos la primera pregunta del día. ¿Cómo habla Dios? Bueno, yo creo que quiero partir de la premisa de que cuando Dios quiere hablar, habla de todas las maneras posibles y en todo, ¿sabes? Y me refiero a que si Dios de verdad quiere llegar a darte el mensaje, va a usar hasta la cosa más mínima, incluso hasta la propia creación para hablarte de él, Sí, ¿sabes? Entonces yo siento que va más allá de lo que usualmente la gente cree, que se parte el cielo y suena una voz así súper estrondosa diciendo, Hijo mío, heme aquí. ¿y sabes? sería épico. Sí. O puede pasar, por ejemplo, muchas veces que, que la gente, no sé, pide una señal, como, señor, que ahora mismo caiga un rayo, Ujú. ¿sabes? Y ¡pua! El rayo Una cae. vez me pasó eso. A ver, cuéntame eso. Una vez estaba viendo una prédica, creo que de Andrés Speaker. Y bueno, no me acuerdo exactamente de quién era. Creo que era Andrés Speaker. Y decía como ustedes cuando se acerquen a Dios, háganlo con la concentración completa, ¿no? Y yo, bueno, vamos a intentarlo. O sea, como así, full focus. No pienses en nada más. Y cerré mis ojos, me quedé en silencio un buen tiempo, como solo pensando en Dios, quitando todos los pensamientos que estaban alrededor, Ujú. todas las preocupaciones. Y susurré, Dios. Y sonó un trono así. Ush, Fue demasiado increíble. qué envidia. A mí no me ha pasado nunca eso. Pero, por ejemplo, a mí sí yo siento que Dios me habla mucho por medio de la Biblia. Y esa es otra de las cosas que también quería tocar y es que la forma, siento yo que es la forma en la que Dios siempre habla, es por medio de la Biblia. ¿Sí? La Biblia es la palabra de Dios, ¿cómo más va a hablar, sabes? Sí. Entonces, en mi caso personal, no he tenido como un encuentro así, que uno diga como, no, y yo dije Dios, y de repente tembló toda la tierra, ¿sabes? Pero si me habla mucho por medio de la Biblia, yo creo que esa es como la fuente principal, o no, la fuente no, el canal principal por Ujú. el que Dios habla, ¿sabes? Evidentemente hay mil y más maneras en las que Dios habla, por medio del Espíritu Santo, por medio de personas, incluso por medio de Instagram, ¿sabes? Sí. De visiones. De visiones, de todo. Y yo creo que aquí un componente clave también es tener ¿cómo digo eso? La intención de acercarse a Dios, Ujú. ¿sabes? Pues Dios es un caballero y Dios no va a entrar a la fuerza a tu vida. Y si tú no lo buscas para hablar con Él, pues Él no te va a hablar. Es Sí. como si yo estuviéramos acá los dos sentados y yo estuviera mirándote hacia el alma, ¿sabes? Sin decir nada. Entonces, como Me que no. asustas, güey. Entonces, no tiene sentido. Yo tengo que tener la intencionalidad de venir a hablarte. Ujú. ¿Sí? Y eso, por ejemplo, hoy caí en cuenta de eso por un comentario en uno de los últimos videos que hice, Ujú. que era como 5 versículos, 6 versículos para si estás sufriendo con la lujuria, bueno, no sé qué Ok. vainas. Y yo puse solo, no sé, Timoteo 2:22, así, Sí. pero no puse el resto del versículo. Y uno de los comentarios de un señor era como, papi, ¿usted qué le cuesta poner todo el versículo? Y yo como, a ver, tienes razón, Sí. ¿sabes? Tienes razón, no me Sí. costaba nada, no lo quería hacer largo, o sea, hay Ujú. cosas, pero luego le respondió otro señor como, míralo por el lado que es. Ahora puedes aprender a leer la Biblia, Uf. ¿sabes? Sí. Porque él se escudaba en que su fe estaba temblando, en que, si me entiendes, como que Ujú. no está en una buena relación con Dios, entonces que el hecho de no haber puesto el versículo completo era como un impedimento a que la palabra de Dios llegara. Wow. ¿Sí me entiendes? Pero entonces también yo pensaba, yo decía, o sea, listo, ya yo subo el comentario con todos los versículos para que lo lea, pero también yo decía, hombre, es que también tienes que tener intencionalidad. Ujú. Búscalo, ¿sabes? O sea, porque mucha gente dice, es que Dios no me habla, pero vaya uno y mire cada cuánto abres la Biblia, cada cuánto buscas estar con Dios, Sí. ¿sabes? Yo siento que es eso, o sea, Dios habla de todas las maneras posibles y cuando quiera hablar, te va a hablar, Ujú. ¿sí? Pero también es la intencionalidad de ir a buscarlo, ¿sabes? O sea, yo quiero hablar contigo, háblame.
Ujú. ¿Y cómo me hablas? Pues yo buscándote, yendo a la palabra, congregándome, ¿cierto? Yendo a la prédica, no sé, los domingos, oración martes y jueves, ¿sabes? O sea, Ujú. todo ese tipo de cosas, yendo a grupo, Dios habla de esa manera, pero es porque hay una intencionalidad de ir a buscarlo. Sí. ¿Sí me entiendes? Si yo estoy completamente ajeno al contexto de Dios, es imposible que Dios me hable. ¿Sí? Y yo creo que es importante reconocer que es una relación con Dios y no sé qué suena básico, pero relación me refiero a es como que se habla de un lado y se habla del otro, ¿sí? No es una relación unilateral, sino bilateral. Eso es la palabra. Ay, ya me diste ahí usando Tipo palabras. muy pilo, hermano, ese Chaval. léxico. Porque, pues no sé, o sea, en mi caso personal, mi relación con Dios empezó cuando Él me habló a mí primero, ¿sí? Y lo que tú dices es verdad, Dios es un caballero con nosotros. Pero eh, hay situaciones en específico en las que Él simplemente te habla. Y a mí me habló por medio de una visión y fue increíble porque yo venía de negar a Dios completamente, de ignorarlo completamente, de, no sé, tenía todos mis sentimientos y todas mis emociones en contra de Dios. Ujú. Hasta que un día fue Dios quien me habló por medio de una visión. Y esta visión fue increíble porque, no sé si te la puedo contar, ¿sí? Sí, claro. Creo que sí, creo que estamos en confianza. El testimonio, El trae testimonio gente. lo necesito, Esto va para Instagram, fijo, seguro. Esto va a estar al principio del video. obvio. Em, Fue una visión en la que todo inició con que fuimos a la casa de unos amigos. Y en la casa de estos amigos que nos estaban como introduciendo a la iglesia, em, pues yo no estaba muy cómodo, yo como que de verdad yo era súper negado para escuchar la voz de Dios y para reconocer a Dios. Y ya al final cuando nos íbamos a ir en la noche, em, el amigo de mi papá oró Ujú. por nosotros y yo, "Ah, bueno, está bien". Y apenas cerré los ojos, vi, o sea, yo me teletransporté, no sé cómo explicar esto, pero lo que vi fue que estaba en un pastizal verde, imagínense como cuando están en medio del mar Sí, y que no ven absolutamente nada más que mar, así, sí. pero en pasto. Ok. Y a mi derecha había un árbol, que después entendí que este árbol representa muchas cosas. Era una higuera, pero yo no sabía en ese momento que era una higuera ni todo lo que representaba. Y delante de mí, como justo un pasito enfrente de mí, estaban las escaleras hacia el cielo hechas de nube. Y un pasito atrás de mí estaban las escaleras hacia el infierno. Y de arriba, de las escaleras hacia el cielo, estaban las dos manos de Dios extendidas así. Y habían ángeles subiendo y bajando. Y fue demasiado hermoso. Y atrás estaban las garras de Satanás. Y era el momento decisivo para, bueno, para dónde vas a caminar. ¿Te vas para arriba o para abajo? Como es hoy Uy, el manito. día en que vas a decidir. Claro. Y lo interesante y lo hermoso de esta historia es que meses después encontré que esa misma visión que yo tuve aparece varias veces en la Biblia. Y en Proverbios está el significado de la mano derecha de Dios, la mano izquierda de Dios, de la higuera, de los ángeles subiendo y bajando, de todo esto. Pero sé que fue una visión de Dios, no fue una cosa de mi imaginación, porque yo nunca había abierto una Biblia. Y lo impactante fue encontrármelo ya cuando empecé a buscar a Dios, cuando empecé a desarrollar mi relación con Dios. Ujú. Y entonces sí creo que Dios puede hablar de muchas maneras. Y en mi caso personal, la primera fue una visión. Sé que esto no le pasa a todo el mundo, Sí, no. pero todos sí podemos tomar la decisión de vamos a buscar a Dios o vamos a seguir atados a las cosas del mundo. ¿Sí? La decisión que todos tenemos que tomar todos los días. Que era lo que yo te decía, la intencionalidad de igual Ujú. buscarlo. Sí, Muy bien. súper. La siguiente pregunta. La ¿Por siguiente. qué no escucho la voz de Dios? Yo creo que la respuesta más fácil y el camino más corto es por pecado. El Sí. pecado nos aleja de Dios. Y a mí me lo explicaban como cada vez que tú pecas, es como si estuvieras construyendo un muro entre tú y Dios. Entonces cada vez que pecas y como que te das el gusto de hacerlo,
es como si pusieras un ladrillo más al muro, un ladrillo más al muro, un ladrillo más al muro. Otra cosa con la cual yo puedo como identificarlo es que está ocupando mi mente, ¿sí? Como me pasó una vez también, como estaba pensando en Dios y empezaban a llegar muchos otros pensamientos, ¿sí? Como en medio de la alabanza. Y creo que nos pasa a todos, ¿no? Estamos alabando con las manos en alto y puede llegar como el pensamiento de, ¿será que sí cierre la puerta de la casa? ¿Será que sí apague la estufa? Sí, Y pueden ser cosas más grandes, ¿no? Como quizás alguien está pasando por una situación muy difícil, pero todas estas cosas que ocupan nuestra mente pueden ser como, como ese muro con nuestra relación con Dios. Entonces creo que lo que tenemos que hacer es entregarle absolutamente todo lo que pensamos a Él. sí. Y al pecar arrepentirnos, casi que inmediatamente, apenas caigamos en cuenta, tener un arrepentimiento genuino nos ayuda a acercarnos más a Dios. Sí, yo creo que eso sí, o sea, definitivamente yo creo que lo que más nos aleja o lo que más evita que escuchemos la voz de Dios Ujú. es precisamente el pecado, lo que tú decías. Y es muy cierto, porque hay una, o sea, te vuelves más insensible a la voz de Dios, ¿sabes? Y era, yo me acuerdo que una vez hablábamos en el grupo, precisamente, de por qué había veces que uno no escuchaba a Dios, Ujú. ¿sabes? O incluso al Espíritu Santo, al propio Espíritu Santo. Y era, o sea, la respuesta que yo pude dar en el momento fue, ¿qué tan podría estar tu casa por dentro para que Él no quiera estar ahí? Uf. ¿Sabes? Ujú. Si yo estoy en una casa que está limpia, que todo el tiempo huele rico, pues hombre, que me siento bien ahí, yo digo, quiero pasarme acá todo el día. No quiero salir de acá. Pero si tú entras y es un marranal, todo desordenado, ¿sabes? Te pasan un vaso y el vaso así todo paila, todo porquería. Pues uno dice como, yo como que por acá no vuelvo, Sí. ¿sabes? Y siento que lo mismo con el Espíritu Santo y con el pecado. A medida que uno va pecando, se va ensuciando la casa. Ujú. Sí. Y así mismo el Espíritu Santo dice como, oiga, no me siento como acá, yo me voy a ir. Y creo que el hecho de que el Espíritu Santo se vaya añade un obstáculo más a poder escuchar la voz de Dios. Sí. Porque el Espíritu Santo, sea como sea, es el que nos da el discernimiento para poder escucharlo, para poder saber, venga, de parte de quién viene esto, de parte de quién viene este pensamiento, de parte de quién viene esta palabra, ¿sabes? Entonces, sí siento que también el hecho de volverse también, digámoslo, insensible a la voz de Dios o de dejar de escuchar la voz de Dios es 100%, bueno, no 100%, es ponle que un 80% culpa del pecado. Sí. Pero yo creo que es, no sé, yo lo visualizo así, es que yo soy muy visual Ok, cuando oro y cuando me acerco a Dios soy demasiado visual y Dios me muestra muchas cosas, visualmente hablando. Mm, y la forma en la que yo veo esto es como, tienes razón, tenemos una casa, como es nuestra casa, nuestro templo, el templo del Espíritu Santo, y yo como lo vi fue como hay zonas, hay cuartos, hay habitaciones que están oscuras y que uno le cierra la puerta a Dios, como no ujú, quiero que entres acá porque, no sé, quizás porque nos da pena como admitir que estamos pecando, estamos débiles en esta área. Y lo que hacemos es, puedes entrar a la casa, pero menos este cuarto. menos ese cuartico ahí. Ujú. Pero Jesús lo que quiere hacer es limpiar nuestros corazones, ¿sí? Entonces el cambio y cuando tomamos la decisión de que Dios entre a esa habitación que no está muy limpia, Él lo va a hacer con todo el amor del mundo, ¿sí? Sí, Como, mira, estás haciendo esto mal, esto no lo puedes seguir haciendo, esto desencadena este tipo de cosas, ¿sí? Y sentarnos con Dios a evaluar la situación, a hablar como, bueno, cómo estoy yo en todos mis ámbitos, cómo estoy actuando, cuáles son mis pensamientos que hay en mi cabeza, y permitirle al Espíritu Santo entrar en las zonas más oscuras de nuestro corazón. Y sí, una eso es vez que cierto. pase esto, creo que somos menos propensos a pecar. No vamos a ser perfectos, siempre vamos Sí, a no, pecar la por cualquier perfección lado. no Pero la diferencia está en hasta dónde vas a dejar entrar el Espíritu Santo a tu vida. concuerdo mucho con eso. Creo que sí, ese es uno de los mayores obstáculos del cristiano, los pecados ocultos. Mm. Que definitivamente sea como sea,
terminan siendo una puerta abierta a cualquier cosa. Sí. Como ese pecadito, de verdad, el que, o sea, Dios trata lo que quieras menos eso. Y uno lo suaviza, ¿no? Como Sí, el chisme, claro. Exacto, uno o dice, no, como, es una como una bobada. mentira, uno lo suaviza un montón. No, pues que era una mentira blanca. Mentira es mentira, joven. Sí, Entonces, sí, sí, definitivamente eso es uno de los obstáculos también más grandes para uno en perspectiva poder escuchar a Dios. súper. Vamos con la siguiente. Em, ¿Cómo podemos ser más sensibles a la voz de Dios? Bueno, yo creo que en parte lo respondí en la anterior pregunta. Pero es eso, ¿sabes? En la medida en la que tú eres más cercano a Él, Ujú, ¿sabes? A Dios y al Espíritu Santo. No se nos puede olvidar que son tres, Padre, Hijo y sí, Espíritu Santo. Y si te falta uno, se te caen las bases, ujú, ¿sabes? Tienen que estar siempre, o sea, siempre tiene que haber una relación con los tres. Y me encanta el libro de Incendiario, el de Itiel, parece brutal porque introduce al Espíritu Santo como una persona, ¿sabes? sí, Como no es una entidad, es alguien, ¿sí? Y es alguien al que uno constantemente ignora, que es lo más doloroso de todo. Y entonces cuando tú empiezas a ignorar al Espíritu Santo, te empiezas también a alejar del discernimiento para poder escuchar la voz de Dios, para poder ser sensible a la voz de Dios. Y yo me acuerdo que en su momento a mí me lo explicaron de, con esta metáfora y es, ¿tú cómo reconoces la voz de tu papá? Bueno, tú pues puedes reconocer la voz de tu papá sí, y es porque lo conoces de toda una vida, ajá, ¿sabes? O sea, si yo me pongo en el teléfono y yo te digo, hola hijo, ¿cómo estás? Pues tú vas a decir, este man no es mi papá, esta ajá, no es la voz de mi papá. ¿Pero por qué? Porque lo conoces. sí, Si tú no conoces a uf, una persona, no es posible identificar su voz. ujú, Lo mismo, ¿qué es lo que pasa? Que Satanás es astuto y ujú, Satanás intenta imitar la voz de Dios. ¿Sí me entiendes? Si tú ves la voz de mi papá y la voz mía, son muy parecidas, ujú. ¿cierto? E incluso muchas veces a mí me ha pasado que yo he podido hacerme pasar por mi papá, ¿sabes? Ok. Como ay, llama y no sé qué, y yo llamo y don Eduardo, ¿cómo estás? No, señor, el hijo, ¿sabes? Y Satanás hace lo mismo, Ujú, imita, porque él todo lo que quiere hacer siempre es imitar sí, a Dios. Entonces imita la voz de Dios y si nosotros no conocemos más a Dios, muy perfectamente podemos caer. podemos caer y decir, oiga, no, es que definitivamente eso me lo dijo Dios. Y vaya uno y mire y, hombre, Yo creo nada que que por ver. eso es siempre importante corroborar las cosas que sentimos que Dios nos dijo, porque muchas veces nosotros como cristianos caemos en, es que siento que Dios me dijo, o es que siento que, o creo que Dios me está diciendo que es por Sí, acá, pero no como, estamos seguros. Y algo que hablaba con mi novia antes del podcast era como, tenemos que estar 100% seguros que es la voz de Dios. claro, O sea, que no nos quepa duda, que no, o sea, que pase lo que pase, uno diga, no sé, por ejemplo, hoy no va a llover, porque Dios me lo dijo y estoy segurísimo, 100% seguro. 100% seguro. Creo que es de lo más importante que necesitamos para ser sensibles a la voz de Dios. Aprender, y también creo que es algo que se entrena. Claro, es como, a ver, eso también lo subí hace poquito, que decía precisamente que la relación con Dios es como ir al gimnasio. Si tú no entrenas un músculo, pues el músculo no te va a crecer. Si tú no entrenas o fortaleces esa relación con Dios, pues nunca va a crecer la relación, Ujú, ¿sabes? Si tú no nutres esa relación, jamás va a crecer. Es lo mismo que con las personas, digámoslo entre comillas, ¿sabes? Si a ti te gusta una niña, pues tú quieres hablarle y quieres hacer crecer. Si estás en una relación con tu novia, pues tú vas a querer que esa relación florezca, ¿sabes? Quieres llevarlo más a otro nivel y quieres que esa relación esté bien y sea fructífera, ¿sí? La única forma es pasando más tiempo con esa persona. Exacto, La invitación es pasemos más tiempo con Dios, sí. ¿sí? Y, pero tiempo valioso, Mm. porque también siento que la gente se suele confundir en, es que estoy en la iglesia, entonces estoy con Dios. No, no, es realmente sentarse a hablar con Dios. El tiempo a solas. Ujú. Ser honestos con Dios, ser transparentes, poder... Él lo sabe todo, pero a él le gusta que nosotros seamos sinceros con él, la sinceridad de nuestro corazón. Correcto. Hay una iniciativa que hay en redes sociales ahorita que la he visto mucho y es, ¿qué pasaría
si nosotros sustituyéramos el tiempo que pasamos en esto por el tiempo con Dios. ¿Sabes? Como... Y de hecho he visto muchos videos así que dice como, Puff, tratas a la Biblia como si fuera el celular. Entonces es el man literalmente se despierta y coge la Biblia y la abre, ¿sabes? Genial. Está en el baño y tú la abre. Genial. Está cocinando y la abre. Entonces yo decía, no es descabellado, no es loco, ¿sabes? ¿Qué es lo que pasa? Primero que tenemos vuelto nada el sistema de dopamina y definitivamente estamos repaila. Ujú. Pero yo decía, hombre, de verdad qué bonito uno poder, ¿sabes? Estar todo el tiempo escuchando a tu padre. ¿Mm? Sí. Eso me parece increíble y yo creo que ese también es el éxito de uno empezar a volverse sensible a la voz de Dios. ¿Sabes qué? Creo que también es importante que seamos, es que no sé cómo explicarlo, ser intencionales en la cotidianidad con nuestra relación con Dios. Y me refiero a, Visiblemente confundido. perdón, me refiero a estar orando constantemente, Sí, ¿sí? Y para hablar con Dios no necesitamos, no sé, armar todo un libro con 1000 palabras complejas, ¿no? Es como una oración también cuenta como, Dios, ayúdame. Dios, claro. que hoy no llueva. Yo venía caminando y, Dios, que no llueva tanto. Que no llueva, que no Está bien que llueva, pero que no llueva tanto. Pero sí, eso es cierto. Y mira que yo siento que es algo que le pasa a muchos cristianos. Y es el hecho de que piensan que orar con Dios es en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, no sé qué, bla, 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 bla. Ujú, Amén. Y ahí ya se acabó. ujú. Hombre, el canal con Dios está abierto 24/7. Sí. Así, y no tiene que empezar y no tiene que terminar necesariamente con amén. Nunca termina una oración. Ujú. ¿Sabes? Si tú lo ves desde esa perspectiva, una oración jamás termina. Porque tú estás hablando siempre con Dios. Sí. Sí, es involucrar a Dios en absolutamente todas las cosas que Exactamente. hagamos, en todo lo que pensemos, en cualquier decisión. Pedir su ayuda, ¿sí? Reconocer que Él es soberano para ayudarnos en absolutamente todo, que Él se interesa por las cosas que hacemos. Y tenemos un podcast preparado también para eso, que Más adelante más adelante se vienen cositas. se vienen cositas. Creo que lo grabaremos hoy mismo, pero bueno. Sí, probablemente nos faltó la misma ropa en el mismo, Sí, pero viene después. pero es algo aparte. Bueno, listo. Seguimos Siguiente. con la siguiente. Ujú. ¿Qué cosas apagan la voz de Dios? Yo creo que esta pregunta también está ligada a la anterior. Y el pecado. Sí. El pecado en todas sus formas de expresión. Y siento que, más que todo, como dentro de ese pecado, el orgullo. El creernos capaces de resolver todo solos. El creernos capaces de... me las sé todas. Y eso no deja que Dios nos hable. Porque volvemos a lo que tú dices. Dios es muy caballeroso con nosotros. Y no nos va a meter como la cucharada a la boca. Sí. Entonces creo que el orgullo, la ambición, La ira, la amargura, el resentimiento, la venganza. Yo creo que es todo aquello que daña el corazón, ¿sabes? ujú, Pues al fin de cuentas, yo resumiría el pecado así, ¿sabes? Como todo aquello, primero que te aleja de Dios, porque pues es la definición del pecado literalmente, ujú, y todo aquello que daña tu corazón, ¿sí me entiendes? Todo aquello que no permite que tú cuides tu corazón, ujú. ¿sí me entiendes? Entonces, siento que Dios también es muy claro en eso, en que si hay ira, si hay amargura, si hay resentimiento en tu corazón, pues hombre, ¿sabes? Va a ser una barrera entre nosotros, porque yo voy muy en contra de eso. Y de hecho por eso es muy diciente Dios en la Biblia, en la parte en la que por ahí pondrá el versículo porque no me acuerdo cuál era, pero que decía, antes de venir a mí, vas y arregla las cosas con tu hermano. Ah, sí. Y luego si vienes acá, Ujú, ¿sabes? Entonces es como, ¿cómo será lo que daña todas esas emociones de verdad que dañan el corazón y esos pecados que es tan importante para Dios? Antes de que tú hables conmigo, tienes que ir a arreglar las cosas con Él. ¿Sí me entiendes? mm, Entonces yo creo que también es eso, o sea, todo ese tipo de cosas empiezan a apagar la voz de Dios, empiezan a decir como, Dios empieza a decir como, oye, es que, listo, tú puedes querer hablar conmigo, pero es que tus acciones dicen todo lo contrario. ¿Sí? Es como uno decirle a la persona con la que está agarrado como,
hey, hablemos. Y la persona está mirando para otro lado diciendo como, ah, bueno, sí, sí, hablemos, ¿sabes? Sí, me sentí ignorado. Exacto. Así se siente Dios, papito. Ay, me perdió lo que iba a decir. Ah, ya. En una de las prédicas también que vimos, mm, hay una de las razones por las cuales la palabra de Dios, la respuesta de Dios, los milagros de Dios, las bendiciones de Dios, no llegan a nuestra vida tan rápido. Y es simplemente porque no estamos listos, Mm, ¿sí? Y también hay que evaluar eso. No estamos listos en el sentido de lo que hablábamos antes. Como mi corazón está lleno de, no sé, venganza, de ira, de amargura. Mi corazón no está listo para recibir lo que Dios me va a dar. Porque si no, o sea, si lo recibo en el momento que no es adecuado, se va a poner más grave la cosa. sí. Y se va a dañar todo lo lindo que Dios tiene para nosotros, se puede estar dañando por el estado de nuestro corazón. Yo también, o sea, lo veo, eso que tú me dices lo veo muy como a mí me lo decían y es, Dios quiere poner algo acá, pero tú lo tienes lleno. Entonces no hay manera de que Dios lo ponga. Primero tienes que quitar esto para que Dios coja y tú lo ponga ahí, ¿sabes? Es eso mismo. Y a mí siempre me lo explicaron así toda la vida y es eso, o sea, si tú tienes ira, si tú tienes venganza, si tú tienes resentimiento, si tú tienes odio, si tú tienes todo ese tipo de vainas, Dios no va a coger lo que tiene para ti, la palabra que tiene para ti o la promesa o lo que sea, no la puede poner ahí porque ya está lleno, Ujú. ¿sabes? Es lógico. Si tú sacas todo eso, vas sacando cosa por cosa y luego si metes lo que Dios tiene para ti, pues ya es distinto, y ya estás preparado para recibir lo que Dios tiene para ti. Sí, entonces sí. En conclusión, nosotros somos quienes apagamos la voz de Dios, Exacto. tristemente. Nosotros individualmente. Sí, eso es cierto. También quiero adicionar algo antes de el círculo social. Eso también apaga mucho la voz de Dios, Mm. porque eso, sea como sea, empieza a tener influencia en ti, Sí, es más que ¿sabes? todo la influencia, ¿no? Mm, La influencia y también por lo mismo que te decía, o sea, como que de alguna u otra manera, a ver, o sea, no quiero que suene religioso, pero pues es así, ¿sabes? Si vas a un bar, ¿cierto? Si Ujú, vas a una discoteca, pues ¿qué tipo de espíritus te vas a encontrar ahí, ¿sabes? ¿Qué tipo de cosas se mueven en torno a eso? ujú, ¿Sí? No necesariamente, no puntualmente la persona que está al lado mío, ¿sabes? Porque de pronto la persona que está al lado mío, bacán, sano, ujú, no puedo tildar a todo el mundo de malo. ujú. Sin embargo, es qué tipo de cosas se mueven alrededor de eso, ¿sabes? No es un ambiente en el que tú vayas y tú digas como, no, acá no meten droga, ¿sabes? Acá no se emborrachan hasta quedar vueltos nada. Ujú. Eso se mueve en torno a eso. Hay lujuria, hay de todo. ¿Y qué pasa? Que tú vas y el Espíritu Santo dice, oiga, estoy re asustado. Ujú. No quiero. Pues quizás no asustado, sino como reprimido. Exacto, exacto. Si tienes toda la razón, asustado no, sino Sí, reprimido. Va a decir, no, ¿sabes? sí. ¿De qué te estás llenando? ¿De qué te estás nutriendo? Que no, sí, no va con el Espíritu Santo completamente en desacuerdo. Y Y, eso pasa con los amigos. y Dios es muy claro, como o estás en luz o estás en oscuridad. Estás conmigo o en contra de mí. Sí. Hace poquito vi un video así que de hecho lo subí a la historia que decía como una hora en la iglesia y luego una hora en la discoteca no funciona. ¿Sabes? Una hora alabando a Dios y la otra echando madres, pues no funciona. ¿Sabes? Una hora con Dios y Ujú. una hora con Satanás no van de la mano. Sí. Entonces, o escoges el uno o escoges el otro. No se puede vivir esa ambigüedad porque esa ambigüedad apaga. O sea, primero la relación con Dios y segundo la sensibilidad a la voz de Él. ¿Sabes? Listo. Siguiente pregunta. ¿Cómo identificar la voz de Dios? ¿Cómo saber qué es exactamente Dios? Que era lo que yo decía, hazte como dos preguntas, que es en la medida en la que lo conoces, ¿sabes? En la medida en la que lo conoces, ahí empiezas a identificarlo, Ujú, que es lo que yo te decía, o sea, si yo te conozco, o sea, porque tú ya me llamas por teléfono y yo ya sé, este es Juan, ujú. ¿sí? Y aún así me llamarás de un número extraño, yo digo, bueno, este es Juan, pero si yo no conozco a la otra, pues si me llama una persona X, yo no puedo decir como, oiga, este es fulanito, que ni idea. Ujú. ¿Sí? Es como cuando recibes la llamada de un extraño, pues no tienes ni idea de quién es. Sí.
Y en la medida en la que te hace, y también en la medida también en la que empiezas a conocer el carácter y una cosa muy importante para mí, los frutos. Los frutos de lo que recibí. ¿Mm? Sí. Si yo aplico esto que me dicen, ¿cierto? Pongamos un ejemplo. ¿Qué frutos va a dar? ¿Sí me entiendes? Y yo creo que, a ver, en lo personal, a mí me ha tocado prueba y error. Sí, y a los Yo totazos. creo que todos. Sí. Ven, espero. Quizás había algún Algún santo santo que la por cogió así de allá, una, así. sí. Ya sé. Pero casi siempre es a los totazos, Ujú. ¿sabes? Que tú dices como, uy, no, Dios me dio esta palabra. Uy, no, esta es, ¿sabes? Ajá. Y, y, Y es y, pura y- carne, es y pura. exacto, y vas y miras los frutos de lo que es y dices, no, no, es algo completamente Nada que ver. contrario, Sí. ¿sabes? Los frutos no eran frutos de Dios. Entonces Ujú. yo creo que también es una de las maneras más importantes de identificar la voz de Dios. ¿Qué frutos va a producir eso en mi vida? Y también creo que otra forma es no teniendo miedo a pedir confirmación. Porque si Sí, Dios te dice algo claro, Dios no es como, ah, te lo dije una vez y ya, si me escuchaste bien, y si no, pues también. No, Dios es como, te lo dije una vez, ¿quieres que te lo vuelva a decir? te lo digo dos. Y ya van tres y van cuatro y las que sea. Y somos nosotros quienes tomamos la decisión de obedecer o no. ¿Mm? Eso tienes mucha razón. A mí me pasó que antes de empezar la página yo te conté em, que pues a mí siempre me dio mucha pena hablar como así en cámara y sacar redes sociales y todo el tema, porque sentía como que mi privacidad se iba a ir ya. Es como Sí, que ya no tengo privacidad y nunca más voy a tener privacidad. eres famoso. Todavía no. Esperemos que sí. Por favor, síganme. Síganos. Em, y yo me acuerdo que yo estaba postergando mucho el tema. Yo le decía a mi mamá, pues, o sea, quiero, pero no quiero porque me da como vaina. Y yo me acuerdo, primero fue Dios súper claro, siempre diciéndome como, tienes que hablar de mí. Ujú, No te puede dar pena hablar de mí. ujú. O sea, no te da pena hablar de fútbol, no te da pena hablar de tus amigos, del mundo, ¿sabes? De tantas cosas. Si hay una comunidad tan grande como lo es, por ejemplo, aquí me voy a meter terreno hostil, mi madre, como lo es la comunidad LGTB, que no les da miedo salir a hacer marchas, romper lo que toque, ¿sabes? Ujú. Evidentemente nosotros no vamos a romper nada, pero si salen Por favor. como a defender lo suyo, porque a mí me tiene que dar pena Dios, Ujú. ¿sabes? Entonces yo siempre tenía, o sea, Dios siempre me decía eso, como, por qué te doy pena? Entonces Dios siempre me decía así como constantemente y un día cogí y me dijo, o lo haces tú o voy a usar alguien más. Y date cuenta, es que tú tienes un testimonio interesante también con eso, que Que deberías contar. contaré después, bien bonito. Ah, está bien. Pero tú ya venías con esa palabra de Dios de antes, ¿sí? Sí, De mucho antes, sí, mucho. eso es cierto. Y a causa de la desobediencia, sí, me permito Sí, decirlo así, mm, tuviste, tuviste consecuencias. claro, sí, eso es cierto. Si este video llega, pongámosle que 20.000 likes, algo así bien Es visajoso que no sé en para cuánto pegarle pueden duro. saber. Cuento el testimonio y sacamos ese testimonio al aire. Y Bueno, hacemos un episodio full enfocado en testimonios, ayúdenos a llegar a los 20.000 likes. Se necesita de por ese favor. testimonio para sus Y videos. también si conocen a alguien que Háganlo por tenga ustedes. testimonios buenos Háganlo por ustedes. para escuchar esto, Dejen sus testimonios en los comentarios y los por leeremos en el favor. Los próximo testimonios son lo que episodio. cambia vida y lo que ayuda a que Dios llegue a las personas. Sí, es importante. Bueno, y la última del episodio. Esta pregunta es... Tricky, tricky, tricky. Sí. Menos mal tengo mis notas acá. A ver, pues, ¿cómo sé? Quiero darme a explicarme. ¿Cómo sé si es ensordecimiento o silencio de Dios? O sea, ensordecimiento mío, como Que ya, o sea, que no estoy escuchando la voz de que no Dios. estoy escuchando la voz de Dios o Dios está en una etapa de silencio, una temporada de silencio conmigo. Porque eso también pasa. Y eso no Sí, está mal, ¿sí? Como Dios va a haber momentos, temporadas. Obviamente no va a ser todo el tiempo porque se corta la relación con Dios. Pero va a haber temporadas en las que te puede poner a prueba con su silencio. sí. Entonces, ¿cómo saber si es que yo estoy ensordecido, si estoy pecando, si tengo mi muro frente
a mi relación con Dios o, o si es simplemente silencio de Dios y yo estoy haciendo las cosas bien. A ver, yo siento que hay síntomas, ¿sabes? Como todo hay síntomas y yo creo que una de las maneras más fáciles, digámoslo de alguna otra manera, de saber si estoy ensordecido o si Dios me está poniendo a prueba es ver las circunstancias. ¿A qué me quiero referir con esto? Es a en qué situación en mi vida me encuentro en este momento, Ujú. ¿sabes? Entonces, no sé, por ejemplo, todo me está yendo perfecto, ¿sabes? Están habiendo pruebas. Estoy por medio de una prueba, ¿sabes? Y yo creo que hacer como de alguna u otra manera, como esa introspección, de ver en qué situación me encuentro, qué es lo que está pasando a mi alrededor, sí, en qué punto de la vida me encuentro, es uno de los síntomas que se puede usar para saber si estoy siendo yo el problema, ¿sabes? O si definitivamente Dios está en silencio porque me está poniendo a prueba. ¿Sí me entiendes? Sí. A mí, a ver, yo en lo personal he tenido varios momentos en los que Dios toma el silencio, en los que Dios guarda silencio. Pero para mí fue claro cada vez que yo le decía como, muéstrame si es que yo no te estoy escuchando, o tú no me quieres hablar, o qué está pasando con nosotros. Sí. Hablemos, no eres tú, Y, soy yo, no eres tú. exacto. Y el punto que yo decía como, está bien, es un momento de silencio, es cuando Dios en su palabra me decía, yo estoy contigo. Y es como lo único que necesitaba decirme en ese momento, como, yo estoy aquí contigo. Y ahí sabía como, pues está bien, o sea, estamos bien. Y ya, listo. Sí. A mí me pasó que precisamente creo que por eso te digo como que hay síntomas. Ujú. Y por eso te digo que es muy importante ver en qué situación me encuentro en mi vida. Porque a mí me pasó que yo me ensordecí. ¿Sí? ¿Sabes? Hace pocos meses, pues todo lo que pasó, Ujú. ¿cierto? Un poco de contexto, pues tenía una pareja, las cosas no salieron bien. Y en ese tiempo yo sentí que yo dejé de escuchar la voz de Dios, ¿sabes? Pero yo decía, hombre, de pronto es porque aparte de estar con esta persona, también estaba pasando por una prueba, estaba pasando por un valle, Ujú. estaba pasando por un momento, baila, ¿sabes? Entonces yo decía, a ver, puede ser, el cirujano nunca habla durante la operación, ¿sabes? Está callado, está viendo a ver cómo me comporto, Ujú. pero me di cuenta que era no la persona con la que estaba, pero sí la relación que teníamos. Ujú. Es decir, una relación que no estaba produciendo frutos, ¿cierto? En el cual había pecado, o sea, como sea. Y eso me estaba ensordeciendo a mí, porque en el momento en el que yo corto esa relación, Dios empieza a hablar otra vez. Wow, Entonces, por qué eso yo lindo. decía que es tan importante empezar a hacer como esa reflexión de en qué momento en mi vida me encuentro, qué me está rodeando, qué personas me están rodeando, qué estoy haciendo yo que me está alejando de Dios, que me está ensordeciendo, que me está poniendo sus tapones. ¿Sabes? La guerra espiritual es muy importante también Ujú. ahí. ¿Sí? Que es lo que siempre nos dicen, como Señor destapa nuestros oídos, quita las vendas de nuestros ojos. Sí, es importante pedir eso. Y mira que, por ejemplo, mi mamá la amo, te amo. Te amo, mami, yo sé que estás viendo esto, sé que lo vas a ver eventualmente cuando salga. Pero ella es muy dura. Y yo me acuerdo que ella un día estaba ungiendo la casa, ¿sabes? Y, y básicamente el día en que ella ungió la casa, se armó una pelea súper fuerte con la pareja que yo tenía, ¿sabes? O sea, y yo me acuerdo que ese día yo llegué a la casa pues, súper mal, yo le decía como, ya no, de verdad, no me la aguanto más. Ok. Y porque me había peleado con mi mamá porque se destapó una cosa con mi pareja. O sea, te peleaste Es decir, con tu mamá mi por mamá, esta chica. exacto, sí, sí, sí. Em, pero luego yo me acuerdo, ya después yo le decía, siento que después de que se me destapó una venda, se me quitó una venda que yo tenía en Wow. mis ojos, ¿sabes? Y es eso. Por eso digo que es la importancia de la guerra espiritual, Ujú. de uno siempre cubrirse con la armadura de Dios, de uno siempre estar diciendo, Señor, abre mis ojos, abre mis oídos para poder escucharte, para poder ver y sensibilízame a tu voz, Ujú. ¿sabes? Porque si no pasan este tipo de cosas en donde tú dices como, no, o sea, estoy bien, porque realmente, o sea, no hay nada mal, estamos en yugo igual, ¿sabes? O sea, y cosas, porque tendría que salir mal, Ujú. ¿sabes? Pero
puede que el diablo venga, ponga una venda en tus ojos, ¿sabes? O ponga tapones en tus oídos por las personas mismas que te rodean, ¿sabes? Por los amigos que tienes. Ujú. ¿Sabes a qué me hizo acordar todo lo que acabas de decir? A Job. Sí, ush, Redensity, sí. Porque Job, el propósito de Satanás con atacar a Job era que Job, en medio de su ceguera espiritual, de su ensordecimiento espiritual, terminara cortando y maldiciendo a Dios. ¿Sí? Ese era el propósito de Satanás. Pero Dios estaba tan confiado en su relación con Job. Eso también me parece lindo. Que Dios se confía en la relación que uno tiene con él. Sí, Pero como pues, pruébelo. hágale. Y mira que las personas que lo rodeaban, los amigos, si tú lees Job y lees los comentarios de los amigos, es como, wow, tiene razón. Pero la intención que tenían era diferente, porque la intención era juzgarlo. Cuando Job, en realidad, no, o sea, Job era un pobre ser humano que acaba de Claro, perder todo lo que tenía y, y aún así, él siguió insistiéndole a Dios, siguió su fe, obviamente con todo el quebrantamiento y todo esto. Y me imagino el momento de desesperación tan terrible de perder absolutamente todo lo que tienes. Pero aún así, aún en medio del silencio, en medio de lo que lo rodeaba, de los amigos, de todo este ataque, al final la relación con Dios estuvo ahí presente. Al final Dios le devolvió más de lo que ella tenía. Y eso fue, pues es tal cual lo que estamos hablando, ¿no? Como fue un momento de prueba. exacto, exacto. Y por eso te decía que es ver en la situación en la que estoy, Mm. ¿sabes? Porque igual Job le decía a Dios como, dame una señal de vida, Sí. ¿sabes? Ayúdame. Y Dios decía, no, yo estoy callado, no es Ujú, momento. Pero cuando se acaba la prueba, Dios empieza a hablar otra vez. ujú, ¿Sí me entiendes? Entonces también es eso, o sea, y ver, por ejemplo, que acá hay algo que quiero, o sea, quiero hacer énfasis en el punto de con qué personas te estás rodeando, qué personas te están rodeando en tu círculo social, ¿por qué? Porque todos los sabios amigos de Job eran los que lo juzgaban más paila, sí. eran los que le tiraban más duro. Ujú, Decían, ¿usted qué pecado tiene oculto por allá, papito, que vea lo que le pasó? sí. ¿Sí? Y luego vas y miras al único amigo que dijo como, no necesariamente tuvo que haber hecho algo malo. Ujú, Puede estar en una prueba. sí. Y ahí fue el único sabio. Entonces es ver, si todos hubieran sido como la prueba de Job hubiera sido muy distinta. Y a lo mejor él pudo haber escuchado la voz de Dios por medio de algunos de sus amigos. Porque Dios también usa a los amigos Mm, que tenemos a nuestro alrededor. sí, Dios completamente. no va a usar a una persona que tampoco lo escucha a él. Ujú, ¿Sí me entiendes? Entonces, si todos ellos tenían una relación con Dios, entre comillas, porque hay sepulcros blanqueados, sí. ¿sí? En donde realmente te están tirando, te están juzgando, ¿sabes? O sea, no vas a escuchar la voz de Dios ahí. Entonces ahí también va a haber un ensordecimiento Ujú, general, porque no hay manera en la que Dios también pueda hablar. Son, yo creo que el ensordecimiento es lo que nosotros veníamos hablando, es una barrera también que nosotros mismos construimos alrededor de. sí. Sí, es una barrera que... A ver, yo quiero decir como, si alguien no está escuchando la voz de Dios, por favor, no se sienta mal. Sí, no. Sí, no, no es algo de condenación y no es algo es que tú no escuchaste la voz de Dios. Ah, Pecador. pecador, sí. Algo tendrás que estar haciendo mal. Sí, ¿no? Porque terminamos siendo como los amigos de Job, Mm, ¿no? Entonces, ya para ir concluyendo el podcast, em, si estás en un momento en el que no escuchas la voz de Dios, creo que hay diferentes cosas a tomar en cuenta. La primera es, por favor, no te lastimes con eso, no te cargues más con eso de lo que ya es, ¿sí? Porque es algo pesado. No escuchar la voz de Dios es algo pesado. frustrante. Entonces, no lo hagamos más pesado para Sí, nosotros, no. ¿sí? Y lo que dices tú, mira con quién te estás rodeando, em, evalúen como las cosas que han pasado últimamente desde que dejaron de escuchar la voz de Dios, porque quizás pudo haber sido como que Dios les dio una instrucción y
por falta de obediencia, Dios dijo, pues no te puedo decir, Sí, no te papi, puedo seguir papi, si dando no me más. va a hacer caso, ¿para qué le hablo? Exacto. Entonces, mm, creo que este tema se trata mucho de evaluar cómo está nuestro corazón, de lo que tenemos adentro, de qué tanto estamos pecando, ¿no? ¿Sí? Y no es como el rango de pecado, sino qué tan seguido estamos yendo a arrepentirnos ante Dios, qué tan sinceros estamos siendo con Dios y qué tan intencionales en buscarlo estamos siendo. Sí, Entonces, sí, por y, favor y- no se lastimen. sí, que no se lastimen y también que evalúen la relación que tienen con Ujú, Dios. Es que muy, muy de la mano con la conclusión que diste, definitivamente. Y porque es que si no hay una relación con Dios, si no hay una relación firme con Dios, pues tampoco va a haber manera en la que tú tengas como un punto de partida para decir como, ok, dejé de escuchar a Dios por esto, por lo otro y por ujú, aquello, ¿sabes? Entonces los invito, o sea, los invitamos a, primero, que no se carguen, que, que sean muy conscientes también con todo lo que está pasando alrededor de su vida, ujú. que, que empiecen a hacer como una evaluación acerca de lo que está pasando en la vida de ustedes, qué puede estar pasando, que revisen esos síntomas. Y tercero, que aviven su relación con Dios, Ujú. ¿sí? Que vuelvan a aprender ese fuego de la relación con Dios y que cada vez sigan creciendo en esta relación con Él, ¿no? Que a fin de cuentas es también uno de los propósitos de este podcast, que es acercarnos siempre a Dios, Sí, ¿sí? Que es lo más importante y realmente por lo que probablemente tú estés viendo este video. Entonces, sí, yo creo que esa es la conclusión, ¿no? sí, creo que eso es. Muchas gracias por vernos. Esperamos que haya sido de gran ayuda para ustedes, que sean intencionales en evaluar cómo están. Suscríbanse, compártanlo, denle like, comenten sus testimonios, por favor, porque eso también nos hace ver que están apoyando el canal, que este contenido les gusta. Por favor, déjennos saber de qué quieren que hablemos también. Recuerden de que este podcast está hecho por ustedes y para Dios. Entonces nos vemos en el siguiente episodio. Súper. Dios los ama. Dios los ama.